¿Por dónde andábamos? Romanos 8. Romanos 8. Open your Bibles to Romans chapter 8. Ahora hay que decir habla la Biblia o prenda el teléfono, porque algunos los tienen ahí en el teléfono. Donde lo tenga, busque Romanos 8. Romans chapter 8. ¿Lo abrieron? ¿Lo tienen todos? Do you have it? Romanos 8, hoy vamos a estar del 28 en adelante. Romans chapter 8, verse 28 to 32. La verdad es The truth of all this is, que hoy va a terminar Romanos 8, today we were going to finish Romans 8, pero no puedo. but I can't. No hay hoy PowerPoint, así que mejor apaguen eso, no hay necesidad. Pero sucede que hay tres preguntas importantes en Romanos 8 There's three main questions in Romans chapter 8. que mi intención al principio fue contestar a las tres. My intention from the beginning was to answer them all. Pero a medida que quise contestarlas se agrandaban más las respuestas. In spite of me wanting to answer the questions just got bigger and bigger and bigger. Así que hoy vamos a estar en una de esas preguntas. So today we will spend our time in one of the questions. Porque son preguntas importantes que Pablo hace Because they're very important questions that the Apostle Paul raises, y que tienen su contestación en el pasaje. and that they find their answer in the same passage. Fíjese que en el versículo 31 Verse 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? it says, "What then shall we say to these things? Si Dios es por nosotros, If God is for us, ¿quién contra nosotros? Aquí ya hay una pregunta. who can be against us?" That's Es the first decir, question. son dos, pero está todo en uno. It's two questions in one verse. Y después dice, versículo 33, And then verse 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? "Who shall bring any charge against God's elect?" Ahí hay otra. There's another one. Y nos contesta, Dios es el que justifica. And it says that God is the one who justifies. Fíjese versículo 35. Verse 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? "Who will separate us from the love of Y Christ?" bueno, parece que hay algunas cosas que nos podrían separar del amor de Cristo. And there could be, according to the text, some things that could separate us from the love of Christ. Porque ahí dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Because it says there tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Entonces mi intención era esa, contestar esas tres preguntas. So that was my intention, to answer all three questions. Pero hoy voy a contestar una sola, But I'm just going to answer one of them para que today, estemos tranquilos en algo. so that we are at ease. Porque hay Just mucho one question. material para contestar todo. Because there's too much material to answer all three of them. Y nos iríamos a las 8 de la noche y todavía estaríamos por la mitad. And we would leave probably at 8 o'clock in the night and still be halfway. A no ser que no tenga nada que hacer hoy. Unless you have nothing to do Y today. nos quedamos un rato más. And that we could stay longer. Pero la realidad es que vamos a contestar But the reality is that we're going to answer. esta pregunta del versículo 31. We're going to answer the question in verse 31. ¿Qué pues diremos a esto? What then shall we say to these things? Cuando dice a esto, When it says these things, la contestación la encontramos en el contexto. the answer we find it in the same context. Porque está hablando de lo que venía escribiendo o venía diciendo la carta. Because he's writing asking about what he was writing about. Pero la pregunta quizás más, enfatizando la pregunta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? So emphasizing the question more to the point, it says, if God is for us, who can be against us? Al final, cuando empezamos del capítulo 8, When we began in chapter 8, y creo que en el segundo mensaje sobre el capítulo 8, and perhaps in the second message of chapter 8, viene culminando con la idea
the idea begins to culminate de que hay una realidad en la vida cristiana, that there is a reality in the Christian life, de que mientras estamos acá, that meanwhile we're here, pasamos por situaciones difíciles, we go through hard circumstances. tribulaciones, angustias, dice Pablo. Paul says tribulation, anguish. Pero que nada de eso se compara con la gloria venidera, But he ¿verdad? says, and none of those things compare to the future glory. Y el Espíritu Santo nos decía al final, And at the end, it said that the Holy Spirit nos ayuda en nuestra debilidad helped us in our weakness. y And intercede por nosotros. he would intercede for us. Sigue, no podemos cortar la idea. So we cannot cut off the idea. Y el versículo 28 In verse 28, nos va a empezar a contestar la pregunta que hoy queremos encontrar la respuesta. we'll begin to answer the question that we're asking today. Si Dios es con nosotros, If God is with, if God ¿quién is for contra us, nosotros? who can be Y against us? seguro que usted ha usado ese versículo en muchas And oportunidades. perhaps you've used the verse many times in your life. Lo ha dicho en alguna oportunidad. Perhaps you've said it in some time. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can be against us? Pero déjeme entonces empezar con el versículo 28. So let me begin with verse 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that for these who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. También un versículo que sé que lo ha usado. I know that you have used this verse also in your A life. los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Those who love God, all things work together for good. Otra versión dice, obran para bien. Another version says they work out, they Déjeme leerle la nueva traducción viviente. Dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Déjenme también la nueva versión internacional. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Normally, nosotros ponemos énfasis we put emphasis en todas las cosas, in where it says all things, las cosas que nos suceden. things that happen to us. Normalmente, Normally, el énfasis que nosotros hacemos es en las cosas. the emphasis that we give in the verse is the things that happen to us. E incluso encontramos que la oración está formada de esa manera, para hacer énfasis en las cosas. And sometimes we find that the whole structure of the verse is built up for that, the things that happen to us. Pero justamente es el original el que nos da un material mucho más importante. But more than this version that we have here, it's the original text that gives us the true meaning of it. Porque el énfasis no está en las cosas, Because the emphasis is not on the things, sino en Dios. but in God. Nosotros tenemos experiencias We experiment, y normalmente usamos este versículo cuando pasamos por experiencias negativas. and normally we use the verse when we go through hard circumstances. Entonces nos pasa algo y decimos, bueno, todo obra para bien. So something happens to us that's negative, and we say, "Oh, all things work for good." Se quebró una pierna, bueno, todo obra para bien. Se con la pierna quebrada para bien. You break a leg, you're limping, and you say, "All things work together for good." Espero que a Daniel no le haya pasado. Perdió el avión. You missed your airplane. Y ahora cuando llegaste a tu casa ahí todo. Entonces, todo obra para bien. We say all things work together for good. Y usted ha escuchado esos testimonios, ¿verdad? And you've heard those testimonies, right? Una persona estuvo a punto de tomar el avión que se estrelló. A person was just about to get into the plane that fell down and crashed. Y se quedó ahí en el aeropuerto And y the no person stayed in murió. the airport and they didn't die. Entonces usted, cuando toda esta gente que se va de viaje ahora dice, pierde el avión. So you lost your flight. Y usted dice, no me enojo porque todo obra para bien. And you don't get angry for missing the flight because it crashed, so you say all things work together for good. Y capaz que el avión se vaya a estrellar. And perhaps, well, maybe the plane is going to Entonces crash. usted se queda en el aeropuerto So then you stay in the airport. y está esperando la noticia en el parlante, se estrelló el avión. Ah, qué bien, todo obra para bien. Cuidado con eso. Esa maldad que... Pero bueno, usamos de esa manera el pasaje. But we use the verse in that way. Pero la realidad es, hermano, But the reality is que
versículo no nos quiere poner énfasis en las cosas, sino en Dios. But the verse is not emphasizing on the things, but in God. En Dios que obra. In God who works. Para usar correctamente el pasaje o para interpretarlo correctamente el pasaje. To interpret the passage correctly, Lo primero que nosotros tenemos que conocer the first thing we need to know es las tres fuentes que hay de las cosas malas. is the three sources of bad things. Por ejemplo, una de esas fuentes, For instance, one of y the ustedes sources, lo conocen, ¿quién es? and you know who it is, right? No diga Dios, porque Dios no hace cosas malas. Satanás. Satan. Satanás es una fuente de las cosas malas. Satan is a source of bad things. El que escribe la carta, The one who's writing the que es letter, Pablo, that is Paul, sufrió las tres formas de malas experiencias. he suffered all three types of sources of evil. Acá mismo en Romanos, Here in Romans, en el capítulo 1, in chapter 1, en el versículo 13, in verse 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como lo ha tenido entre los demás gentiles. Paul explaining in the letter in verse 13, chapter 1, that he wanted to go to them, but he wasn't able to. Y al final dice, And at the end it says, pero hasta ahora he sido estorbado. but until now I've been prevented. Y si usted va a Primera Tesalonicense conmigo, And if you go to 1 y Thessalonians, espero que vaya si me da tiempo a encontrarlo, and I hope you go, Primera Tesalonicense, 1 Thessalonians, ahí nos dice, nos revela un poco más Pablo it says that Paul reveals a little bit more de el por qué fue estorbado. why he was prevented. Primera Tesalonicenses 2:18 2:18. dice, por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. So that Satan hindered us. Entonces, So then Pablo encontró en alguna de sus experiencias he found Paul in one of his que experiences Satanás había interferido that it was Satan who had hindered en them su vida in his life para mal. to work out evil. En este caso había interferido para no ir a Roma. In this case, he had interfered for Paul not to go to Rome. Es más, More than that, Pablo nos revela otra experiencia que tuvo. Paul reveals another experience that he had. Y nos dice que había encontrado un aguijón en su And carne he said that he had found something in his flesh. y se había dado cuenta que era un enviado de Satanás, dice 2 Corintios, And he says in 2 Corinthians that it was a messenger from Satan en el capítulo 12. in chapter 12. Y dice que oró 3 veces. And he said that he prayed 3 times. Y cuando usted dice, bueno, si yo encuentro que estoy siendo atacado por Satanás You might think that if you're being attacked by Satan, y lo reprendo en el nombre de Jesús, and I rebuke him in the name of se Jesus, tiene que he ir. has to leave. Miren que a Pablo no le pasó eso. Look, Paul, it didn't happen. to 3 Paul. veces oró. He said he prayed 3 ¿Y qué le times. dijo el Señor? And what did the Lord say to him? Bástate mi gracia. My grace is sufficient. ¿Por qué? Why? Porque Pablo nos explica Because Paul el explains porqué del aguijón en la carne. why he had that thing in his Y flesh. nos dice antes de contarnos su experiencia And before telling us his experience, que ese aguijón tenía el propósito that thing that he had in his flesh had the purpose de que por causa de las revelaciones que él había tenido, that because of the revelations that he had received, él no se enorgulleciera. he wouldn't become proud. Entonces ese aguijoncito lo mantenía tranquilo. So that thing that he had from Satan would make him humble. No te pongas a escribir libros, Don't start writing no books. te pongas a dar conferencias sobre lo que es el aguijón en la carne, Don't write about what's going on with you, that thing in your flesh you ni have, de lo que es el cielo. or about what you've seen in heaven. Mantenete en calma, God maintained him porque humble sos un ser humano como cualquier otro. because you're just a human being, just like any of us. Entonces tenemos a Satanás And so we have Satan siendo una fuente del mal, being a source of evil, pero tenemos que quedar claro en algo, but we have to say something que las veces que vemos en la Biblia that the times that we see in the Bible que Satanás ataca a un hijo o una hija de Dios, that Satan attacks a son or a daughter of God, es con permisión de Dios. it is with God's permission. Si no tiene permiso, If he doesn't have él permission, no te puede hacer nada. he cannot do nothing to you. Si no le das lugar al diablo, If you don't give room to the devil, tampoco te puede hacer nada. he cannot do nothing to you. Y esto tiene que ver con el mensaje de hoy. And this has to do with the message of today. Pero hay otra fuente. But there's another source. Por ejemplo, For example, la naturaleza humana, el ser humano, human beings, human nature, es una fuente del mal. is a source of evil. El ser humano, por causa del pecado,
us human beings, because of sin, también hace daño. we also can provoke it, do evil. Nos dice también en el capítulo 1 de Romanos, Chapter 1 of the book of Romans en el says, versículo, déjeme encontrarlo acá, 18. verse 18, La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los it hombres. says that the wrath of God is revealed against all ungodliness and suppression of human beings. Ya lo vimos eso en los primeros mensajes. We saw that in the first messages. Y acompáñenme a Filipenses. And come with me to Philippians, Filipenses 1, first chapter of Philippians, versículo 12, verse 12. dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera, en todo el pretorio y entre todos los demás, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. If I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to the rest that my imprisonment is for Christ. Entonces, Pablo estaba preso, So then Paul was in prison, y si recorremos un poquito la and historia, if we just go back a little bit in history, ¿quién tramó poner a Pablo preso? who put Paul in prison? Fueron los judíos que estaban celosos It was the Jewish people that were jealous of de him, lo que Pablo estaba haciendo. of what Paul was doing. Y cuando él fue a Jerusalén lo lograron poner preso. So when he went to Jerusalem, they accomplished the imprisonment of Paul. El jueves o el viernes hablamos de esto acá. Thursday or Friday we spoke ¿Cuánto about it. tiempo estuvo preso Pablo How long was Paul in jail? desde que lo agarran en Jerusalén From when they took him in Jerusalem hasta que termina el libro de los Hechos? until the book of Acts O ends. sea, menos mal que estabas ahí. 5 años. 5 años. 5 years. 5 años preso. 5 years in prison. Y entre eso un viajecito ahí incómodo. And it wasn't a pleasant trip that he had. Recuerden que Pablo quería ir a Roma como lo expresa en la carta. Remember that Paul wanted to go to Rome, as it said it in the letter. Lo que Pablo nunca pensó era cómo iba a ir a Roma. But Paul never knew how he was going to get there. Él pensaba ir clase turista, He probably thought he was going to go as a tourist. pero terminó yendo preso. But he ended up going as a prisoner. Pero fíjese que Pablo dice But Paul says que esto that this, es algo beneficioso porque el evangelio se está predicando. he said that it served to advance the gospel. Es decir, estoy injustamente preso por 5 años, Unjustly, I've been put in prison for 5 years. pero it Dios says. está usando But esto God is using para que el this evangelio sea predicado. so that the gospel may be preached. Y ahí nos da una pista, Pablo. And Paul gives us a clue Dice, here. en todo el pretorio se ha conocido esto. He says that all the guards have known about Y al this. final de la carta dice, los del pretorio los saludan. And he says at the end of the letter that the guards send greetings. ¿Sabe que eso es una clave? That's a clue. ¿Sabe por qué? You know why? Los del pretorio son The people from where Paul was, los soldados que Pablo tenía las 24 horas atados. it was the soldiers that he had guarding him 24 hours a day. Pablo tenía un soldado encadenado, Paul would have a soldier chained up alongside him. cada 8 horas se lo cambiaban. Every 8 hours they would switch the guard, the soldier. Y digo que Pablo tenía un soldado encadenado y no al revés, And it was that Paul had a soldier chained up to him porque había que soportar a Pablo. because he had to be there with Paul. Me imagino a este soldado ahí aguantando a Pablo hablando del Señor todo el día. Imagine the soldier there having to hear Paul 8 hours a day speaking about Y Jesus por eso Christ. Pablo termina la carta y dice, los del pretorio los saludan, se están convirtiendo. That is why Paul sends greetings on behalf of Que the me guards, sigan atando saying soldados, los vamos a convertir. if they keep on chaining soldiers up to Pero ¿cómo we're gonna empezó convert them. esta experiencia negativa de Pablo con gente mala? How did he experience all this? With evil intentions from the Eso lo Jews. experimentamos nosotros. We experiment those things Hemos too. tenido que experimentar con gente que quizá que nos quiere hacer daño. Perhaps people have tried to cause evil against our lives. Y uno dice, ¿cómo Dios permite esto? And we might think and say, well, why does God permit Ah, this? si al Señor le hicieron cosas peores, ¿qué te va a enojar con eso? Remember that Christ was mistreated worse than that. Y hay otra fuente del mal, And there's another source of evil. la fuerza de la naturaleza. Nature, the force of nature. Vimos
el domingo pasado last Sunday we saw que la naturaleza está gimiendo that nature is groaning por causa del pecado. because of sin. Y nos está diciendo Pablo And Paul's saying to us que él pasó por problemas that he went through en problems donde las fuerzas de la naturaleza quisieron hacer un daño. where nature wanted to cause harm to ¿Se him. acuerda que Pablo fue en este viaje a Roma sufrió naufragio? In this trip that he went to Rome, he suffered a shipwreck. La tormenta empezó a sacudir el barco The storm began to hit the ship, y estaban todos locos tratando de salvar el barco. and the people in the ship were all going crazy trying to save themselves in the Y ship. Pablo dice, tranquilo, el Señor me habló anoche, nadie va a morir acá. And Paul comes up to them and he says, "Don't worry about it. The Lord spoke to me. No one's gonna die." Y según el mismo Pablo nos cuenta, And according to Paul, he says, no fue la única vez, él pasó por varios naufragios. it wasn't the first shipwreck. It was many shipwrecks that he Ahora, went through. imagínense a nosotros en ese naufragio, Imagine us in that shipwreck. con todo lo que Dios usó a Pablo, imagínense usted siendo Pablo, Imagine you being Paul. y quizás nos pararíamos en medio del barco a gritar, Señor, ¿por qué a mí? Perhaps we would stand in the midst of the ship and say, "Lord, why me?" Pero Pablo oró, But Paul y el prayed. Señor dijo, tranquilo, acá no muere nadie. And the Lord answered back and said, "Don't El worry, barco nobody's se gonna hizo die." pedazos, pero nadie se murió. The ship broke in a million pieces, but nobody died. Y si quiere le agregamos otra cosita más. And one more thing we can add to this. Estaban en la isla They calentándose. were in the island that they reached after the shipwreck. Pablo estaba tratando de buscar leña para el fuego. Paul was trying to find wood to put into the fire. Y mete la mano en las ramas And he put his hand in the y branches. sale con una víbora prendida en la mano. And he had a snake biting him on his hand. ¿Y qué dijeron los otros? And what did the people, Se murió. the natives say in the island? Se salvó del naufragio. He's gonna die. Pero acá se muere, porque esto lo revienta. He was saved from the shipwreck, but the snake is ¿Y gonna qué kill him. hizo Pablo? And what did Paul do? Sacudió la víbora He shook off the y snake siguió haciendo sus cosas. and he kept on doing his business. Y cuando no se murió, ¿qué dijeron los And otros? when he didn't die, what did the people say? Este es un león. They said he was a god. Este seguro que no, algo raro tiene, porque mira, no murió. Something weird about him, but because he didn't die. Pero simplemente, alguien podría, como esas personas, nosotros podemos decir, Dios hizo esto o Dios no hizo lo otro. As people might say, God did this, but God didn't do that. Pero sencillamente son cosas de la naturaleza. But it's things of nature. Vino los tsunamis. The tsunamis. ¿Cuánta gente falleció ahí? How many people have died there? ¿Dios hizo eso? Did God do that? Dios no hace cosas malas. God doesn't do bad things. Lo que pasó En la India. en New Orleans, What happened in New Orleans? destruyendo casi toda la ciudad. Almost destroying the whole city. Alguien dijo, Somebody said, Dios está castigando a esta ciudad. God is punishing the city. Yo no me animo a decir eso. I don't feel encouraged to say Prefiero that. dejarlo eso en las manos de Dios. I would just rather leave that in God's hands. Porque ahí muchos hermanos también fallecieron. Because many brothers and sisters also died. Pero sí la naturaleza, But yes, we know that nature revelándose quizás contra todo lo que está sucediendo, revealing itself to what everything that's happening. empiezan a suceder de este tipo de cosas. Things begin to happen. Lo importante de esto, el punto de esto, The point of all this is that no son las cosas, it's not the things, sino lo que Dios obra. but it's how God Lo works. importante de esto The importance in no this, es exactamente lo que me pasó it's not what happened o to lo que me me pueda or pasar, what could happen to me, sino que la confianza nuestra but our confidence is está que por encima de las cosas, that above all no things, importa de dónde venga, doesn't matter where they come from, Dios obra para bien. God works all things for De eso good. se trata el pasaje, That is what the passage is de que about. nuestra fe That it's about our faith. no está basada en que lo que suceda It's not based on what happens. tenga un resultado positivo. May have a positive result. Nuestra fe está firmada Our faith is firm en que suceda lo que suceda, that whatever may happen, Dios va a obrar para bien God will work together for good. en aquellos que le aman. And those who love Him. ¿Quiénes son los que le aman? Who are those who love Him? Aquellos que en el versículo 1 del capítulo 8 Those in verse 1 of chapter 8, dice que ninguna condenación hay it says that there's no condemnation para for los que those están ¿dónde? who are in En Cristo Jesús. Christ Jesus. Posición. It's a ¿Se position. acuerdan que afirmé eso? Remember that we affirm this. Porque eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Because this has to do with what we're going to talk En about Cristo now. Jesús, In Christ Jesus, yo estoy justificado, I am justified. no hay condenación. There's no more El condemnation. capítulo 8 nos habla de un montón de bendiciones, Chapter 8 talks about many que blessings. incluso en momentos difíciles el Espíritu
Espíritu Santo va a estar that in ayudándonos, hard times the Holy Spirit will pero help no es us. para todo el mundo, But it's not for the whole es para world. los que están en Cristo It's Jesús. for those who are in Christ Los que Jesus. están en Cristo Jesús Those who are in Christ son los Jesus. que aman al Señor. It's those who love the No Lord. se puede amar a Dios si no se tiene a Jesucristo en su You corazón. cannot love God if you don't have Christ in your heart. Porque el amor de Dios es puesto en nosotros. Because the love of God is put into us. Y es ahí cuando amamos a Dios. And it is then when we can Eso love no God quiere back. decir That doesn't mean que Dios no nos ame a nosotros. that God doesn't love us. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Because the Bible says that He loved us Y que first. Dios ha amado al mundo. And that God has loved the world. Pero la verdad, para amar a Dios necesito primero But the reality is that for me to love God la presencia del Espíritu Santo en mi vida. is the presence of the Holy Spirit. in my life. Entonces ahí es So then it's there when que no importa lo que pase, that whatever may happen, Dios va a obrar para bien. God will work in all things. Eso no quiere decir que tengamos todas las contestaciones hoy. That doesn't mean that we're going to have all the answers today. Pero nuestra fe se basa But our faith is based en on que la Biblia nos afirma is that the Bible affirms to us que todo obra para bien. that all things work together for Amas a good. Dios, You love God, todo obra para bien. all things work together for Tranquilo. good. Don't worry. Descansemos en eso. Let us rest on that. Todo obra para bien. All things work ¿Te together está for good. sucediendo algo? Something's happening to you, Dios va a obrar. God will work. Dios va a obrar. God will work. No sé cómo, I don't know how, ni cuándo, or when, pero sí sé que va a obrar. but I know that He Y va a will. obrar para tu bien. And He will work out together Por for eso la good. Biblia nos asegura That is why the Bible que affirms cuando us Dios piensa en that nosotros, when God thinks of us, piensa en cosas buenas. He thinks of good Dios things. nunca pensó en hacerte daño ni en hacerme God daño. will never think of causing harm to you. Dios está obrando para hacerte bien y para hacerme bien. God works in all things for Y good. creo que eso es una seguridad para nuestra vida. And I think that brings assurance in our life. La seguridad de lo que Dios está haciendo. The assurance of what God is doing. Dios está haciendo cosas buenas para mí. God is doing good things for my life. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. For those whom He foreknew. Acá entramos ya en un tema que quizás ha dividido. We find ourselves here in a theme that's already Y divided. por eso me quise tomar el tiempo. That is why I wanted to take the time. Quiero que tenga en cuenta que yo no quiero hablar concretamente de doctrina, And I don't want to take the time right now to talk about doctrine. sino que lo que quiero es hablar del pasaje. I want to talk about the ¿Qué passage. nos dice el pasaje? What is the passage saying Sin to us? ponerme ningunos lentes de doctrina, Without putting any type of doctrinal glasses. sino leerlo y que el pasaje nos hable. But reading the passage and let the passage Porque speak este es to un us. pasaje controversial. Because it is a very controversial passage. Aquí en el versículo 28 In verse 28, ya nos habla de llamados, it talks about the calling. ¿verdad? Pero tenemos el punto de vista humano But we have the human perspective, o la intervención humana, si se puede decir así, or the human o intervention, la contestación del ser humano, or the answer from the human perspective, los que aman a Dios. those who love God. Y aquí el divino, y ahora el divino, And now the divine los que one, son llamados. the ones who have been called. Estos versículos no se pueden partir, no se pueden sacar de a pedazos porque si no sería un desastre. We con ellos. cannot separate or rip apart these verses, Y aquí se ha creado con estos pasajes conflicto que no debería haber. and there shouldn't be any conflict in these Yo passages. quiero hablarte de una palabra I want to talk to you about a que word está en los próximos that versículos. is in the next verses. Fíjense esta cadena, Look at the chain. que acá es donde todos los teólogos se ponen de acuerdo que es una cadena And this is where all the theologians agree que that no, there's a chain que no se debe reaction cortar. that shouldn't be broken. Dice el versículo 29. Verse 29 says, Dejando el 28 un poquito de lado leaving 28 just a little bit on the y side, vuelve a hablar. and he talks again. A los que antes conoció, For those whom he foreknew, también los predestinó. he also predestined. Pero los predestinó y no se corta ahí. But it doesn't finish there. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí se pone la coma. To be conformed to the image of his son, and there's a comma there. ¿Se dice coma en inglés también? Coma, hay una cama ahí. Ok. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. In order that he might be the firstborn among many brothers. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. And those who he predestined, he also called. Y a los que llamó, a esto también justificó. And those whom he called, he also Y a justified. los que justificó, a esto también glorificó. And those whom he justified, he also glorified. Fíjense que hay una... Te vi. Hay una cadena. There's a chain here. Dije algo. Ok.
Hay una cadena aquí, There's a chain here. cadena de salvación le llaman mucho. It's called the chain of salvation. Pero hay una palabra que sé que es la que trae explosiva acá. But there's a word here that kind of gets people uncomfortable. Predestinó. Predestined. Predestinó. Predestined. En griego. The Greek word. ¿Vos sabés por qué se ríe? Porque traen los dos ahora bien. Me van a contagiar. Y mira, Vanina también. Y el Ricardo. Ok. Del griego prorizo. The word in Greek it's called porizo, Que quiere decir which means limitar de antemano. to limit beforehand O determinar antes. or to determine beforehand. Pongamos atención a esto. Let us pay attention to Porque this. normalmente, Because normally, cuando hablamos de predestinación, when we talk about predestination, nos vamos al pasado. we go to the past. Pero esta palabra tiene que ver con el futuro. But this word has to do with the El future. énfasis The emphasis está en el futuro. is in the future. Porque si bien es cierto Because if it's que nos true dice que antes se hizo algo para el futuro, that something was done before in the past for the future, el énfasis de predestinar está en el futuro, no en el pasado. the emphasis is in the future, not in the past. Es interesante notar It is very interesting to note que solo se usa esta palabra en dos cartas. that only in 2 letters this word is used. Aquí en Romano Here in the book of y en Romans, Efesios. in Ephesians. También se usa en Corintios, pero no respecto a los seres humanos. It's also used in Corinthians, but not according to human beings. Vamos a Efesios, Let's go to Ephesians. que nos va a aclarar un poco That will clear up a bit para que podamos ver qué el pasaje nos está diciendo. to see what the passage is saying to us. Efesios, Ephesians capítulo 1, chapter 1. ¿lo tenemos ahí? Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1. ya ahí voy a leer varios versículos en español. Y dice, vamos a tratar del versículo 13, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados, aquí está la palabra predestinado, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, ¿cómo comienza? En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Déjeme saltar al versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el diseño de su voluntad. Déjeme ir al versículo 13 para cortar. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Si se dio cuenta, If you noticed, marqué varias veces I marked out many times en Él, in Him, en Cristo, in en Christ, el amado. in the beloved. Y eso es igual que el capítulo 8 And that is the same thing as in chapter 8 de Romanos 1, of chapter 8, verse 1. que no hay condenación That there's no more para los que condemnation están, ¿dónde? for those who are in En Cristo in Jesús. Christ Jesus. Posición, It's a position. nuevamente, Again, hay una predestinación there's a predestination que nos dice el pasaje, that the passage says que es para it is for que seamos so that we be, hechos conforme a la imagen de su Hijo. so that we be made according to the image of His Son. Lo que quiero decir What I want to es que en say este pasaje, is that in this passage, la verdad que se nos está diciendo, the truth that is saying to us, se nos está hablando de una de las metas del cristiano. it is saying one of the goals of the Christian. No se nos está hablando de la salvación. It's not talking about the salvation. El pasaje The passage está limitándose is limiting a la itself experiencia cristiana. to the Christian experience. No habla de
predestinación para ser salvo, It's not talking about predestination to be saved, sino que está hablando de una predestinación para los que ya son salvos. but it's talking about a predestination for ¿De those qué who are trata saved. la predestinación? Who is the predestination Se los about? dije hace unos domingos. I told you a few Sundays De que ago. vamos a ser como Cristo Is that we Jesús. will be like Christ Es Jesus. decir, que lo que está diciendo la palabra What the word is saying here en este pasaje in this es passage que hay un plan de Dios para nuestras vidas, is that there's a plan of God for our lives, de que todo el que ha sido justificado, that in all those who have been el justified, Espíritu Santo mora en él o en ella, those who have the Holy Spirit dwelling in y them, que por supuesto ya no hay condenación para esa persona, and obviously there's no more condemnation for that person. estamos predestinados. We have been Se predestined. nos ha puesto los límites, como la palabra nos dice. We have given the limits by Se the nos word. ha determinado de antemano It has been foretold lo que vamos a llegar a hacer. what we will do, what we Y la will be. predestinación consiste And predestination que al is estar en Cristo that by being in debemos Christ, ser como Él. that we have to be like Eso Him. nos dice el pasaje. That is what the passage is saying. Entonces se nos está hablando de una cadena So then it's talking about a que chain no puede ser cortada that cannot be cut off, y que debería continuar, that it should continue, y que eso significa que en cierto momento, that in a certain time, después de ser justificado after being y justified, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras and with vidas, the presence of the Holy Spirit in our lives, empezamos a tener la capacidad we begin to have the enablement de vivir de una manera to live in such a que way nos parecemos a Jesucristo. that we look like Christ. Ahí está la cosa. That is the thing here. Que hay una predestinación, There is a según predestination este pasaje, according to the y passage, que tiene que ver con algo precioso, and that has to do with something que beautiful. tiene que ver That has to do con que cada día that with every day nos debemos parecer a Jesucristo. we have to be like Christ. ¿Estoy claro en eso? Am I clear Creo in que el this? pasaje es claro. I think that the No le passage is estamos clear. imponiendo nada, We're not imposing anything, to solamente it, siguiendo but only following lo que la along Biblia nos dice. what the Bible says. Tenemos un problema We have a problem en nuestras formas de vivir, in our way of living, donde somos muy independientes, where we are very independent, o mejor dicho, muy individualistas, or perhaps very y individualistic, donde no debemos permitir que ese individualismo afecte lo que la palabra de Dios nos quiere decir. where we shouldn't let that individualistic way of living affect the Y word. por eso le digo a los hermanos que están en el instituto bíblico, That is why I tell the people that are in the Bible Institute, no tomemos posiciones. let us not take positions. Primero, no tomes posiciones sin estudiar, First, don't take a position without studying, porque quizás le haga daño. because it might cause harm. Y segundo, And second, les voy a dar un consejo, I'm going to give you advice. consecration. No sea dogmático donde la Biblia no es. Don't be dogmatic where the Bible is not. No lo sea. Don't be No dogmatic where the imponga Bible la is Biblia. not. Don't impose it Dejemos into que the la Bible. Biblia nos habla. Let the Bible speak on its own. Porque lamentablemente, Because y unfortunately, digo lamentable porque a mí no me gusta esta posición, and I say unfortunately because I don't like this el position, cristianismo se ha dividido fuertemente Christendom has been divided very en strongly este tema. in this theme. O yo soy calvinista o soy arminiano. I'm either a Calvinist or an Arminian. Entonces hay dos grupos de cristianos con bandera y sable y todo. So there's two groups of Christians with flags and everything, Y hasta hay acusaciones que si no son, o sea, te dejo, me parece ni salvo son. and there's accusations amongst the both that, Y esto de los dos lados. and this is from both ends. Algunos ni saben que esto no comenzó ni con Calvino ni con Arminio, Some people don't even realize that pero there's ya se tomó posiciones. Calvin and Arminian, but they've already taken Esto había position. comenzado con Agustín y con Pelagio, y eso muchos no lo saben. This began with Augustine and Pelagius, Pero sí opinan, but yes, y sí toman posiciones. and people take positions on Y lo this, primero que dicen, ¿y vos a qué iglesia vas? and they say, what church you go to? ¿Y son calvinistas ellos o son Are arminianos? they Calvinist or Arminian? Y hermano, yo tengo una contestación sencilla, I have a simple answer for this, como soy yo sencillo, as simple that I want to be. pero una contestación que a mí me cae bien con Dios, no con los seres humanos. But it's an answer that it's well with God, not with human people. Yo soy cristiano. I'm a Christian. No soy nada de eso, soy cristiano. I'm none of that. I'm Y a estoy Christian. intentando entender la Biblia. And I'm trying to understand the Bible. Y la Biblia me dice, And the Bible antes says, de pelearme por esas cosas, before disagreeing or
quarreling about that, de que hace mucho tiempo atrás, that a long time ago, antes de que las cosas fueran creadas, before things were created, Dios me predestinó para ser como Jesucristo. God predestined me to be like Christ. Dios dijo a los que van a estar en Cristo, God said, those who are going to be in les Christ, voy a hacer un plan. I'm going to make a plan. ¿No te han dicho Dios tiene un plan para tu vida? Haven't you been told that God has a plan? Y si no te lo explican, decís, seguro auto nuevo, avión y viaje y el plan de Dios If para tu somebody vida. doesn't take the time to explain it, you might think it's No, material things. el plan de Dios para tu vida y para la mía The plan of God for your life and es que mine seamos como Jesucristo, is that we be like His Son, sin compararte con ningún hermano, without comparing yourself to any brother sino or sister, mirándolo a Él. but looking at Him. Y creo que ahí nomás And I think that right ya there, tenemos mucho de qué preocuparnos we have a lot to worry y de about empezar a trabajar and to work out in our, para que in se our lives, cumpla la voluntad de Dios en nuestra so that the vida. will of God fulfills itself in Ser our como lives. Jesucristo To be like Jesus es el Christ honor más grande que Dios me debe haber dado. is the greatest honor I've been given by God. No me tengo que comparar a ningún ser I humano. don't have to compare myself with any human being. Esto no tiene que ver con salvación. This doesn't have to do Esto with tiene que ver salvation. con ser como Jesucristo. This has to do with being like Christ. Ningún pastor, ningún predicador No pastor or preacher debe ser mi medida. cannot be my measure. Ningún hermano que aprecio mucho debe ser mi No medida. brother that I admire should be my Mi highest medida. measure. My measure, Única. only, La única que yo tengo que tener the only measure that I should es have Jesucristo. is Jesus Christ. Jesucristo mi Señor. Jesus Christ, Y a my Él me Lord. tengo que parecer. And to Him I have to Y be yo sé que like. me estás mirando y estás diciendo cuánto te falta. And perhaps you're looking at me and saying how much you need to work out in your Yo te life. voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. Gracias, yo ya sé que me faltan más. Thank you, I already know that I need to work out a lot of Pero things. para no irme triste te voy a decir otra cosa. But not to go leave side this room, I want to say something to A you. vos también te falta. You too, you need to Así work que no out a me lot of vengas a things. hablar. So don't worry about it. Entonces, la importancia, So the importance, o mejor dicho, la seguridad or better said, the assurance de lo que Dios hace of what God does en medio de las malas situaciones, in the midst of bad, evil circumstances, la importancia de la predestinación the importance of predestination a ser como Cristo, to be like Christ. y lo segundo, And o second lo of all, tercero, perdón, or third of yo no all, fui a la escuela ese día y no sé qué viene después primero. Tercero, so thirdly, la importancia del proceso. it's the importance of the process. ¿Qué nos sigue diciendo el pasaje? What does the passage keep on saying? Lo vuelvo a leer. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Mm? ¿Dónde termina esta cadena? Where does the chain from verse 28 and 29 end? Glorificar. Glorify. En la glorificación. In glorification. Esa es la meta. That is the goal. Nosotros ya hemos hablado mucho de eso. We have spoken many times about La this. palabra gloria tiene que ver se puede aplicar de diferentes maneras. The word glory can be applied in many different ways. La gloria de Dios a veces se refiere al peso, The glory of God sometimes refers to the a la weightiness, manifestación de Dios, to the manifestation a of lo the que weight of Dios God, irradia como Dios. of who God is and what radiates from Pero Him. también hemos visto que la gloria de Dios But we have also seen that the glory of es God ese proceso por el cual Dios nos está haciendo pasar is the process on which we find ourselves going through para restaurar la imagen de Dios en nosotros. to restore the image of God in our Es lives. decir, es un poquito parecido a lo que recién hablamos. It's a little bit like what we have been Hay speaking una about. predestinación para que seamos como Él. There's a predestination so that we can become like Him. Pero acá habla, a eso, termina diciendo a estos también glorificó. And it says that He also glorified. Y está en pasado. And it's in the past. Y uno dice, tense. ¿cómo puede ser si todavía no lo logramos, no llegamos? How can it be, you might ask, because we haven't reached there Bueno, es yet. sencillo. It's simple. Porque cuando Dios lo estableció, así se va a hacer. Because when God established it, that's how it's going to happen. El Dios que vive en presente, God who lives in His porque presence, es eterno, because He's eternal, el Dios que estableció esa predestinación, God who established this predestination, ya nos ve cómo vamos a hacer. He already sees us how we're going to end up. Glorificado. Glorified. Dios ya estuvo
estuvo ahí God was already y there, nos vio glorificados. and He has A seen los us que estamos en glorified. Cristo Jesús. Those who find themselves Si in alguien Christ vino Jesus. aquí If somebody has come y here no tiene a Jesucristo en su and corazón, does not have Christ in their hearts, esto no se aplica a su vida, this doesn't apply to you. pero no se ponga triste, But don't get sad, porque la oportunidad está. because the opportunity is Hay que there. aceptar a Jesucristo en su You corazón. need to receive Christ in your heart. Inmediatamente todo esto se aplica a tu vida. Immediately, all these things apply to your life. Dios no hace acepción de personas. God doesn't separate people one from the other. Si nosotros sabemos que esa cadena se va a cumplir cuando estemos en la presencia del Señor. We know that this chain will fulfill itself when we're in the presence of God. Ahí se va a estar restaurada completamente la imagen que Dios nos dio en el Edén y que fue rota por el pecado. There, when we are in front of God, the whole image of what He meant to happen in Eden will accomplish itself. Entonces es pasado pero es futuro. It's past, but it's also Es future. pasado porque Dios ya está. Because it's past, because it already happened. in Está God. hecho. It's already Si estás en happened. Cristo, If you're in Christ, vas a llegar allá. you will reach there. Si seguís las ordenanzas de Dios, If you follow the ordinances of God, vas a llegar allá. you will get there. Hecho está. It's already done. Pero fíjense But look, que nos afirma esta idea that the idea is being reaffirmed después de la pregunta. after the question. ¿Qué pues diremos de esto? What shall we say after Si this? Dios es por If nosotros, God is for us, ¿quién contra nosotros? who can be against Pero us? fíjense cómo lo reafirma. But look how He affirms it. El que no escatimonia a su propio Hijo, He who did not spare His own Son, sino que lo entregó por todos nosotros, but gave Him up for us all, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? how will He not also with Him graciously give us all Es decir, que si things? falta algo It's to say that if something para is estar lacking, seguros hacia dónde so vamos, that we can be sure where we're going, solo tenemos que mirar lo que hizo Dios. we only have to see what God has done. Dios entregó a su Hijo por este plan. God gave His own Son for this Y plan. si Él dio lo más valioso que tenía And if He gave, God gave the best He had para crear un pueblo to make a people que llegue a su that presencia would reach His y presence culminar la obra en and Él, culminate the work in y que Him, seamos adoradores que adoran en espíritu y en and verdad. that we become people who worship in spirit and truth. Si Dios es con nosotros, If God is for us, ¿quién contra who nosotros? can be against Nada us? nos puede detener de llegar a eso. Nothing can stop us from reaching there. Nada debería parar ese proceso. Nothing should stop that process. Porque el plan de Dios para mi vida y para la tuya Because the plan of God for your life and es mine que nos parezcamos a is Jesucristo that we be like Christ y en restaurarnos conforme al plan en el Edén. and restore us according to the plan He had in Eden. Esto es importante para la This iglesia. is important for the church Porque muchas veces vienen doctrinas que nos quieren sacudir because doctrines come and that want to shake us y que nos around quieren cambiar el and that camino, want to move us from the que way, nos muestran otros caminos. that show us different ways. Proverbio nos dice, Proverbs hay says caminos que al hombre le parecen there's correctos, ways that are pleasing to man, pero son caminos de perdición but they bring destruction to y no people. vienen de parte de They're Dios. not from God. Aparentan venir de parte de They Dios. seem to be according to Lo God. dicen personas que aparentan venir de parte de Dios. People that appear to be like coming from Pero God. el camino verdadero y correcto But the true way and correct es way el que nos lleva a través de este proceso is the one that takes us through this y process termina con la glorificación. and ends up with glorification. El mismo capítulo 8 Same chapter 8. no decía va a haber tribulaciones, angustias, It says that there will be tribulations and anguish and things pero ahí like está that. el Espíritu Santo But there is a Holy Spirit ayudando, helping us. ayudando, intercediendo e intercediendo por nosotros. Helping us and interceding for us. Porque en este proceso Because in this process, necesitamos la ayuda del Espíritu we Santo. need the help of the Holy Spirit. Porque yo no quiero que en mi vida ese proceso se corte. Because I don't want the process to be cut off in my Yo life. quiero llegar a ser glorificado con Cristo I want to be glorified like y Christ compartir todas las cosas con Él. and to share all things with Him. Y si ese es tu pensamiento y tu deseo, And if this is your thought and your desire, quiero decirte algo. I want to say something Si to you. estás en Cristo, If you are in si Christ, estás en Cristo, if you are in Christ, estás seguro. you are assured. Estás seguro. You are assured. ¿Estás en Cristo? Are you in Christ? Mujer, varón, ¿estás en Cristo? Men, women, are you in Christ? Hay un plan que Dios hizo. There's a plan that God made. Aquí en la tierra Here on earth, nos tenemos que parecer a Jesucristo. we have to be like Christ. Y cuando lleguemos a Él, And when we reach se va a Him, completar la obra the work will be completed y vamos a ser glorificados. and will be glorified. Ahora quiero que por favor Now I want you to please, te pongas de pie conmigo. you would stand to your feet. Un minuto. A minute. Un minuto de 300 segundos. Pero un minuto. Para que meditemos. So that we can meditate. Todos
todos estos, o no todos, muchos de estos mensajes, Many of these messages, la intención es enseñarnos the intention is to help us learn y corregirnos and to correct us en lo que se nos ha enseñado mal o incorrecto. in how we've been wrongly taught. Ahora, si usted quiere, cierre los ojos. If you Sí, want, que- you can close your eyes. Porque quiero que usemos la imaginación. Because I want us to use our imagination. Porque Pablo nos dice algo Because Paul says que something lo vimos el domingo pasado, that we saw last Sunday, que las tribulaciones, that tribulation, los problemas problems del tiempo presente of our present time no se pueden comparar con la gloria de Dios. cannot be compared with the future glory of God. Y vemos hoy And we see today que el producto final that the final product de esta cadena de salvación of this chain of para salvation el ser humano for human beings es la glorificación. is glorification. ¿Qué se podrá comparar a eso? What can we compare to that? Imagínese ese día. Imagine that day. Usted puede hacerlo. You can do it. No es pecado. Dios le dio la It's imaginación. not Imagínese. sin. You can imagine it. Imagínese ese gran día. Imagine that great day. Todos delante de la presencia de Dios. All of us before the presence of God. Toda su iglesia. All His church. Toda la novia delante de la presencia de The Dios. bride of Christ in front of Him. Tal como somos. Just as we are. Delante del que todo lo sabe. Before Him who knows all things. Del que todo lo conoce. The one that knows all things. Del que estuvo ahí The one that was there cuando le obedeciste. when you obeyed Him. Y el que estuvo ahí cuando lo And He desobedeciste. was also there when you disobeyed Him. Delante de él vamos a estar. We will be before Him. Esto no es para tener miedo. This is not to be frightened. Porque si uno está en Cristo no debe tener miedo. Because if you are in Christ, you shouldn't be Si frightened. uno ama a Jesús no debe tener miedo. If you love Jesus, you shouldn't be afraid. Porque le quiere obedecer. Because you want to El please Him. problema es el desobediente. The problem is the one who Ese es el que is tiene miedo. That is the one that fears. Y en ese momento vamos a estar delante de él, lo dice la Biblia. And the Bible says that we will be before Him. in Lo dice la that palabra. moment. The Word says it. Imagínate una multitud Imagine a multitude. de personas que confiaron en Jesucristo Of people who trusted in Jesus Christ delante de su presencia. before His presence. Quiero que use un poquito más la imaginación. I want you to use a little bit more your imagination. Me gustaría que te imaginaras ese gran momento Imagine that great day cuando el Señor diga tu nombre. when the Lord calls out your name. Porque Él lo sabe Because He knows your name. y Él te reconoce. And He knows you. Puede haber millones de personas There could be millions of people en su presencia, in His presence. pero Él te reconoce But He knows you porque Él te hizo because He made you. y va a llamarte. And He will call you. Kevin, Kevin. y todo se va a revelar. And everything will be revealed. No es para tener miedo, It's not to be frightened. pero es así como va a pasar. But that's how it's going to happen. Y en ese momento, That moment will come glorificarte. to glorify yourself. Definitivamente, Definitely, la imagen de Dios en nosotros restaurándose. the image of God in us restoring itself. Ya no va a haber celos, envidia, There will not be any sin, ya no va a haber nada de eso. none of that. Vamos a caminar como Cristo. We will walk like Christ. Qué tremendo, That's great. qué tremendo. That will be great. ¿Por qué estoy resaltando esto? Why am I emphasizing on this? ¿Se podrá comparar con lo que el mundo nos ofrece? Can we compare that with what the world offers us? ¿Podemos comparar ese gran momento y cambiarlo por algo que el mundo ofrezca? Can we compare that great moment for what the world offers us? Así sea fama, riqueza Whether it be fame or riches o cualquier otra cosa. or any other thing. ¿Lo podremos comparar a ese gran momento? Can we compare that to the great moment that Yo we're no lo in? quiero cambiar por nada. I don't want to trade it for nothing. Yo no lo quiero cambiar por nada. I don't want to trade that for nothing. Por nada. For nothing. Porque yo quiero estar en ese gran momento. Because I want to be in that great moment. Quiero experimentar la gloria de Dios. I want to experiment the glory of God. A veces aquí se habla tanto de la gloria de Dios. Sometimes we speak so much about the glory of God. Algún día les voy a hablar de la gloria de Dios. One day I will preach on the glory of God. Pero les adelanto algo. But I want to give you a heads up Que si la gloria de Dios se manifestara en este lugar, that if the glory of God would manifest itself in this place, no quedaría ni uno. we would all die. Que
La gloria de Dios. Because the glory of God, La gloria de Dios the glory of God, nos mataría. it would kill us. Esa santidad, esa gloria tremenda. That consuming fire of His holiness. Pero ahí en su misericordia But in His mercy, experimentamos algo de la gloria de Dios. we experiment a little bit of His glory. Y en aquel gran día, And on that great day, la gloria de Dios, the glory of God, delante de su presencia, before His very y presence, vamos a ser glorificados. we will be glorified. Definitivamente, Definitely. sufriendo el cambio que tanto estamos esperando. Suffering the change that we're so waiting for. Tener la imagen de Dios en To nosotros, have the image of God in us. restaurada completamente. Restored completely. Completamente. Completely. ¿Te lo imaginaste? Can you imagine that? ¿O lo seguís imaginando? Or can you just keep on imagining Eso va a it? ser tremendo. That'll be great. Tremendo. That'll be ¿Y great. cuántas sorpresas vamos a ver ahí? And how many surprises are we going to have? Vamos a mirar a la multitud We will look into the multitude. y vamos a decirle al que está al lado: We're going to say to the person next to us, mira quién está allá. look who's over there. Yo que pensé que no iba a estar. And I thought he wasn't going to be here. Y el de al lado te va a decir: And the person next to you will y say, yo pensé que vos no ibas a estar tampoco. and I thought you were going to be here. Porque nosotros juzgamos, ¿verdad? Because we judge people. Va a haber sorpresa. We will have surprises. Y alguno va a pegar un grito: And one will yell out, ¿qué estoy haciendo acá? what am I doing here? Yo pensé que no iba a estar. I thought I wasn't going to make it. Qué bueno que Dios. God is good. La gloria de Dios. The glory of God. La gloria de Dios. The glory of God. En aquel gran día That great day, lo vamos a we experimentar. will experiment. ¿Qué te ha ofrecido el mundo? What does the world offer you? En tu mente están saltando cosas. In your mind, you already know what ¿Qué things. te ha ofrecido el mundo? What does the world offer you? ¿Qué te ha ofrecido Satanás? What does Satan offer you? Está larga la lista. A very long list. Pero todo eso But all those things, no se compara you cannot compare con la gloria que viene, with the glory to con la God. gloria de Dios. With the glory of Y no God. lo tenemos que cambiar. We cannot trade No it. deberíamos ni siquiera conversar del asunto. We shouldn't even talk about La it. vieja serpiente no tendría con quién conversar. The old serpent should not have Si anybody to nosotros talk como to. hijos de Dios, If we as sons of cada vez God, que se nos ofrece every algo time we are offered que something quiera cambiar todo eso por la gloria de that Dios, would want to have us to change everything for the le glory of God, dijéramos a Satanás: we would say to no the tengo serpent, nada que hablar I have contigo, nothing to talk to no you tengo about. negocios I contigo, cannot make mis business with negocios you. son con el Padre, My business is with the y yo no me Father. pierdo por nada aquel gran And día. I'm not going to lose that great Dios gift. me ha predestinado God has predestined para me ser como su to hijo, be like His y no son. voy a permitir que nada corte con ese And I'm plan. not going to let anything come Quiero short. ser como Jesús. I want to be like Quiero Christ. ser como Jesús. I want to be like De eso Jesus. se trata nuestra vida. That is what our life is De about. eso se trata nuestra That is vida. what our life is about. ¿Querés orar junto You conmigo? want to pray along with me? Padre bueno, Good Father. Padre bueno, gracias. Good Father, thank you. Señor Jesús, Lord Jesus, todo lo que has hecho por nosotros, everything you've done for us, todo lo que hiciste por mí, everything you've done for me, no escatimaste a tu propio Hijo you did not spare your own Son para salvarme. to save me. ¿Cómo no me vas a dar todas las cosas How will you not give me all things para que pueda llegar a aquel gran día? so that I can reach that great day? Señor Jesús, Lord Jesus, gracias te doy. thank you. Señor, quiero ser digno Lord, I want to be worthy de caminar como caminaste tú. to walk as you walked. Señor, ¿cuántas veces tu palabra nos dice Lord, how many times does the word say to me de lo que debería ser nuestra vida? of what our lives should be about? Y nos conformamos con lo poco. And we get accustomed to very little. ¿Cuántas veces sencillamente How many times just simply decimos, ¿qué importa si ya soy salvo? we say, oh, who cares, I'm already saved. ¿Para qué más? Why more? Pero Señor, la realidad es But Lord, the reality is que tu plan no fue solo salvarnos, that your plan wasn't just to save us. fue salvarnos con el propósito It was to save us with the purpose de hacernos igual a tu Hijo. to make us like your Son. Y en el gran día, And on that great day, restaurar tu imagen en nosotros. to restore your image in us. Señor Jesús, Lord Jesus, yo quiero ser como vos. I want to be like you. Quiero ser como tú. I want to be like you. Señor, sé que es mucho lo que me falta. Lord, I know that there's a lot for me, Pero Señor, necesito de tu ayuda. but Lord, I need your help. Necesito Espíritu Santo, I need Holy Spirit, de tu apoyo, of your support, de tu socorro,
of your help en los días malos in bad days para mostrar a Jesucristo. to show Christ. Necesito de tu intercesión. I need of your intercession. Soy débil, soy humano, I'm weak, I'm a human being, pero yo también sé but I also know que nunca me pedirías algo que no pueda hacer. that you would never ask me for something I cannot do. Yo sé, Dios, Lord, I que know nunca pedirías a tu creación that you would never ask your creation cosas que nunca pudiéramos cumplir. things that we would never be able to fulfill. Señor, sé que puedes Lord, I know that I día can, a día day by day, parecerme un poco más a to be a Jesucristo. little bit more like Christ. Y quiero serlo, And Señor. I want to be. Aquí estoy dispuesto. Here I am. Tú conoces mi corazón. Lord, you know my heart. Yo estoy dispuesto. I'm ready. Señor, I'm willing. incluso las cosas malas que he hecho, Even the bad things that I've done, bórralas, Señor. Lord, erase them. Quiero, si tengo que empezar de nuevo, empiezo de If nuevo. I have to start all over again, I Pero will. quiero ser como But I tú. want to be like you. Quiero ser un hombre, una mujer. I want to be a man and a woman. Que en la calle sepan que soy That distinto. in the street they may notice that I'm Que different. reconozcan que estás en mí. That they may recognize that you are in me. Señor Jesús, Lord Jesus, aquí está tu iglesia. here is your Que church. en estos tiempos That in difíciles these hard times, it tiene que ser más luz que nunca. has to be more light than ever. Tenemos que alumbrar más que We nunca. have to be able to shine more than ever. Señor, que no pongamos la luz debajo de una cama. Lord, that we should not hide our light Que no la tapemos. under a bed. Que no la tapemos con el That pecado, we shouldn't overshadow it with our sin, con nuestra mala with conducta, our bad conduct. sino que, Señor, la pongamos en un lugar That alto we should put it in a high place. y que podamos encender la luz And that we should be able to shine en our medio de light estas tinieblas. in the midst of our Señor darkness. Jesús, Lord Jesus, Aquí está tu iglesia, here is your church. quizás preocupada en muchas cosas, Perhaps we're worried about many things. en conseguir muchas cosas, Perhaps in accomplishing many pero, things. Señor, But Lord, lo primero que deberíamos estar the preocupados first thing we should need to be worried es en about mostrarte a ti, is to show you. es en mostrarte a To ti. show you. Señor, no importa el edificio, Lord, it doesn't matter what the building looks no like. importa el poder It económico, doesn't matter our power no economically. importa si nos vestimos de cristianos o no. Whether we dress like Christians or not. Señor, debemos preocuparnos Lord, we have to worry de mostrarte a ti, to show you. porque debemos ser como tú. Because we should be like you. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame, Espíritu Santo, Help me, Holy Spirit, a ser como Jesús. to be like Jesus Te Christ. lo pedimos, Padre, Lord, Father, we ask en el this nombre de in Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Y Padre bueno, Good Father, esta semana que empezamos, this week that we begin, queremos como meta we want as our goal empezar a caminar como tú caminas. to be able to walk as you did. Algunos hermanos ya lo están haciendo. Some brothers are already doing it. Gracias por ello, Thank you for them, porque son ejemplos para nosotros. because they're examples to us. Pero, Señor, algunos necesitamos But Lord, some of us need que tu palabra la practiquemos más that your word, we would practice it more en el trabajo, at work, en la casa misma, at home, en el barrio, in their neighborhood, donde nos conocen, where they know us, incluso donde no nos conocen, even where they don't know us, para que te vean a ti so that they may see y you, para que tu nombre sea and so glorificado. that your name may be glorified. Lo necesitamos, We need it. lo We necesitamos. need it. En el nombre de In the Jesús. name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.